Buenas con todos, es un privilegio compartir con ustedes el Evangelio de Juan. Vamos a estudiar el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Este pasaje contiene mucha verdad, tanto a nivel de conceptos, digamos, como también a nivel de fe. Eh, Comencemos con la primera parte. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Evangelio de Juan empieza con la palabra en el principio, de la misma manera que empieza el libro de Génesis. Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el idioma original escrito en griego koiné, verbo está puesto con la palabra logos, que literalmente viene a ser palabra, valga la redundancia. Muchas cosas se han dicho de este versículo y lamentablemente esto es uno de los versículos que ha sido piedra de tropiezo para algunas religiones y creencias. Por ejemplo, una mala traducción del griego ha hecho que los testigos de Jehová prácticamente se pierdan y hagan perder a mucha gente. Tendríamos que leer otros pasajes de la Escritura que apoyan este versículo e iluminan cómo se debería leer e interpretar. Porque no es posible, citando solamente la carta de Juan, por no citar otras, que Juan se contradiga en su misma carta más adelante citando a Jesús como Dios. ¿A qué se refiere Juan con logos o palabra? En el pasaje dice verbo. La respuesta a esta pregunta es Jesús de Nazaret. Logos es la forma de Juan para llamar a Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios que vino a esta tierra y se encarnó para transmitirnos lo que Dios quiere. Entonces Juan nos indica que en el principio era la palabra de Dios, Jesús. Y Jesús era con Dios, que literalmente traducida la segunda frase viene a dar la connotación de estaba hacia Dios. La idea es dos personalidades independientes, una frente a la otra. Al decir Juan, y el verbo era Dios, quiere decir que la esencia de Dios estaba en la palabra, que la palabra era Dios. Algo hasta esa época impensable, pues partiendo de que los judíos tienen a Dios como único, Juan por lo tanto da a conocer algo más de Dios, sin contradecir este principio de unicidad. Juan da a entender que antes del versículo de Génesis 1:1, que abarca la creación de la tierra, hubo un antes. ¿Qué está antes de que se iniciara el tiempo? Es un principio en donde no existe ni él o los universos creados, sino únicamente Dios y su santa palabra. La palabra de Dios viene a ser acción, el logos. No vemos en Génesis 1:1 a Dios con manos de hombre creando la tierra. Cuando leemos creó Dios los cielos y la tierra, se sobreentiende que es por medio de su palabra o logos. Realiza la acción de crear solamente con su palabra, por eso se traduce como verbo. Porque en realidad la palabra de Dios es siempre algo actuante. Si avanzamos en Génesis, el versículo 3, veremos la forma de trabajar de Dios. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Como se puede ver en el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Génesis, que la acción se realiza por medio de
su palabra, dijo Dios. Y por medio de esta palabra se realizan las cosas. Vemos por lo tanto a Jesús actuando desde el inicio en la creación misma. Pero como decíamos, la creación es un hecho posterior a la palabra misma. Entonces, vemos al Padre y al Hijo por un periodo mucho mayor que al que ahora tiene su creación, por un espacio sin tiempo de estar juntos y siendo un Dios soberano. Continuemos con el estudio. La parte que dice, este era en el principio con Dios. Efectivamente, el versículo 2 confirma este pensamiento que Juan expone. Lo mismo que para Dios, para el hombre es importante la palabra. Es gracias a la palabra que nos diferenciamos de los demás animales. Es gracias a la utilización de las palabras que hemos venido a transmitir ideas y a llevar a cabo proyectos y acciones que nos han diferenciado como tal del resto de seres creados por Dios. Es la palabra la que nos hace a imagen y semejanza de Dios. La palabra ha perdido importancia para mucha gente. A veces hablamos y decimos cualquier cosa sin pensar en las consecuencias de estas. Jesús, por ejemplo, nos indica que si llamamos tonto a un hermano es como estarle matando. Porque las palabras en el hombre, al igual que en Dios, tienen poder y transmiten acción. Continuemos con el estudio. Dice en Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. El versículo 3 de Juan confirma la creación por medio de Cristo Jesús al decir todas las cosas y reconfirmar con sin Él nada. Se deduce que incluso los mismos ángeles fueron creados por Dios en Cristo. ¿Quién se excluye de esta creación? El Espíritu Santo, que es la tercera personalidad que conforma a Dios, al mismo que también lo encontramos en el libro de Génesis actuando en la creación. Leamos Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De los 3 primeros versículos parecería que ponen Jesús al mismo nivel de Dios. Eso es falso, porque si pensamos de esa manera pensaríamos como que Jesús es alguien aparte de Dios. Jesús es Dios. Juan lo presenta de esta manera y todo cristiano lo acepta de esta manera. Este es el pilar de la creencia cristiana. Sin este pilar nada vendría a tener sentido. Si quitamos la deidad de Jesús, entonces simplemente viviríamos un engaño y nada más. Ni todo el Evangelio, ni las muertes de millones de creyentes tendrían razón. La divinidad de Jesús ha sido la piedra de tropiezo desde hace ya 2000 años para muchos. Pablo, en sus cartas, menciona esta posibilidad de tropiezo de creer que Jesús no fue Dios. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1 versículos del 21 al 24, que dice: porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo en potencia de Dios y sabiduría de Dios. Cuando Pablo indica los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, expresa la poca recepción que tenía el Evangelio y la confrontación con las ideas de ese tiempo. Los judíos no aceptaron a Jesús porque buscaban señales que nunca las vieron, y no porque no se las dio, sino porque no las quisieron ver.
La señal principal que buscaban los judíos era un Mesías guerrero y salvador, que viniera de parte de Dios y que destruyera al imperio romano y restaurara el reino de Israel. Lo que no se enteraron los judíos es que la restauración de Israel como tal no se dará sino hasta que Jesús venga en su reino milenario, cuando venga en su segunda venida a establecer este reino, que literalmente no es de 1000 años, sino que significa un tiempo muy largo. Por lo cual para los judíos era imposible que su Mesías venga a predicar y sufrir, peor aún morir como un sedicioso crucificado. Por otro lado, Jesús reclama el mismo sitio de Dios y por lo tanto muchas veces quisieron apedrearlo porque se hacía igual a Dios. Para los griegos, en cambio, su búsqueda de sabiduría fue todo un tropiezo, porque para ellos sus dioses les visitaban y venían en forma de apariencia humana, pero no eran humanos, por tanto, no podían morir. ¿Cómo puede venir un Dios a ser carne realmente humana? ¿Cómo puede venir un Dios a morir en una cruz si un Dios, por definición, no forma parte en las cosas y limitaciones de esta vida? Se preguntaba. Era pues un verdadero tormento creer en Jesús, porque sus conceptos no le permitían entender lo que hizo Dios, lo mismo que a veces nuestra capacidad mental no nos da para entender que Dios puede ser tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. A partir de este modo de pensamiento se llegaron a levantar algunas herejías que fueron mezclas de la falta de comprensión del pensamiento judío y del pensamiento griego. Una de estas herejías, proveniente de creyentes griegos o de círculos filosóficos prenósticos orientales, era que quizás Jesús no vino realmente en carne, sino que aparentaba ser carne y hombre, pero no era carne. Por lo tanto, en su muerte de cruz aparentó morir, mas no murió, pues como era Dios, no podía morir. En conclusión, algunas aberraciones más que provinieron del raciocinio humano y no de la revelación del Espíritu Santo. Peor aún, no proviene de lo que los primeros apóstoles enseñaron. El apóstol Juan, por ejemplo, en la primera carta de Juan, advierte sobre quienes no crean en el Padre y el Hijo como tal. Primera de Juan 2, versículos del 18 al 22 dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente ha comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. Y aquí dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo, como lo acaban de escuchar. Es lo mismo que decir todo aquel que no cree en la divinidad de Jesús y que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador. Este es el anticristo. Al hablar de Padre e Hijo está hablando de lo mismo que escribe en su Evangelio, Dios y el Verbo. Más adelante, en la misma carta de Juan se lee: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu
que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Esto está en 1 Juan 4, del 1 al 3. Al hablar Juan de lo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, refiriéndose a los herejes que decían que Jesús aparentó nacer, entonces mucho se puede hablar sobre la verdad que representa el Evangelio, y una vez conocida la verdad, también mucho se puede hablar de las falsas doctrinas que se han levantado en este tiempo y que ninguna lleva a Dios. Solamente Jesús es el camino. Hay mucho por descubrir más adelante en el mismo Evangelio de Juan sobre la deidad de Cristo. Hasta aquí, mis estimados amigos y hermanos, eso es todo el estudio de los 3 primeros versículos del Evangelio de Juan, del primer capítulo. Que el Señor les bendiga y eso es todo por ahora.